necesitamos concientizar, algo que me gusta mucho hacer notorio esta palabra a las mujeres, concientizar, hacer conciencia, echarnos un clavado a nuestra conciencia para ver qué códigos hay de conducta, qué códigos hay de creencias, qué códigos hay que venimos arrastrando en ese bagaje emocional, espiritual de nuestras casas, no corresponden con los del reino, no corresponden con los de Dios, porque de la manera como pensamos, de esos códigos que se encuentran en nuestra conciencia, ese va a ser nuestro comportamiento. Por eso es que muchas veces nos vemos involucradas en aquellas cosas que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos que tanto detestamos y que en un punto las volvemos a repetir, y es precisamente porque el cerebro normaliza, si de una manera sistemática tú has estado viviendo, tú has estado escuchando, tú has estado viendo cosas en el diario vivir, lógico que un día las vas a practicar porque así es como tu cerebro lo registra, ¿ok? Bueno, les estoy hablando como terapeuta, ustedes guarden eso, ¿ok? Entonces, aquí dice que es necesario que haya mujeres sabias. Y necesitamos mujeres sabias, porque las mujeres sabias van a tener casas seguras y permanentes. De una mujer sabia depende una casa segura y una casa que permanece. Y yo no sé si tú estás contenta o satisfecha con lo que está pasando en nuestros días tocante a la violencia, tocante a la inseguridad y a toda esta corriente de la ideología de género y todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Y por un lado pareciera que esta generación, fíjate bien lo que te voy a decir, es mejor que la de sus padres, pudiera ser mejor que la de sus padres. Pareciera como esta generación puede ser algo que, wow, nunca hemos visto, por el avance que tiene la ciencia y el avance que tiene la tecnología. Podríamos jurar que esta generación pudiera estar mejor informada, mejor formada, ¿verdad? Pudiera tener un futuro más prometedor que nosotras, y sin embargo dentro de este avance científico y tecnológico estamos viendo un deterioro moral impresionante, debido a que hemos echado mano precisamente de todas estas cuestiones tecnológicas y científicas. Eso ha llevado a la humanidad a una degradación impresionante, a un deterioro moral, pero sobre todo, y lo más preocupante, es el gran vacío espiritual de esta generación. Yo como psicoterapeuta te lo puedo decir porque yo atiendo gente tanto de adentro como de afuera de la iglesia. Yo tengo un consultorio, yo tengo una organización llamada Calma, que las siglas significan Centro de Ayuda a la Mujer Afligida, ¿ok? Dice mi esposo que él va a fundar otra que diga lo mismo, pero que va a ser Centro de Ayuda al Marido Apachurrado. Entonces yo creo que ahí van a entrar muchos. ¿A dónde? Dice, va a llevarlos. Pero bueno, yo atiendo lo mejor de los dos mundos, ¿ok? Y me puedo dar cuenta que la bronca también está dentro de la iglesia, pero también la bronca está allá afuera, ¿verdad? Y yo atiendo a toda esa gente. Entonces, me puedo dar cuenta del gran vacío espiritual, precisamente porque muchas de estas cosas pareciera como que llenan esos huecos. Estas cosas pareciera como que en el momento te satisfacen, pero también te distraen. Y no solo te distraen, sino te envuelven en un mundo irreal. ¿Qué mundo tan irreal es las redes sociales? ¿Qué mundo tan irreal, tan ficticio? Pero ¿cuánta gente ha quedado atrapada en esas redes? En ese pretender, en ese de mejorar la imagen, ¿verdad? Con tanto Photoshop y con tanto filtro, ¿verdad? A mí me asusta que las mujeres suban fotos con filtro porque te las encuentras en persona y te asustan, ¿verdad? Dices, ¿dónde está la mujer esa que salió en la foto, verdad? Y ahora como ya te puedes ampliar las boobies y cortar la cintura y ensanchar las caderas, Dios de la gloria, y cuando te las encuentras pues están todas deformes, ¿verdad? Pero bueno, no tiene la culpa el indio, ¿verdad? Pero mire, todo esto nos está metiendo en una realidad alterna. Una realidad alterna, creando un mundo inexistente, salido de la imaginación, porque muchas no queremos enfrentarnos a la realidad, ¿o no es cierto?
Y esa negación de la realidad, ese no pararnos en la realidad, está ocasionando una neurosis a nivel mundial. Porque estamos queriendo negar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, ¿no? Y estamos creando esa realidad alterna, porque ese es el mundo que queremos, es el mundo que nos conviene, es el mundo donde no hay dolor, donde no hay confrontación, donde no hay apercibimiento de las cosas que realmente nos están dañando, y nos encanta vivir en ese mundo, en un mundo irreal. Y es por ello más que nunca que Dios está haciendo un fuerte llamado, mis amadas, a buscar mujeres sabias que edifiquen donde otros están destruyendo. Que edifiquen donde otros están destruyendo. Yo siempre he dicho que entre más deterioro haya en la humanidad, entre más débil sea una generación, más fuertes tenemos que ser las mujeres, ¿o no es así? Porque las mujeres verdaderamente llevamos, mire, de 5 déficits que se pueden realizar en una niñez. Qué importante es que mamá esté ahí, qué importante. Porque donde hay valores, ¿ok? Donde hay valores, donde hay disciplina, donde hay corrección, donde hay supervisión y donde hay afecto, está mamá. Un día me llevó un cirujano muy famoso, me llevó a uno de sus hijos, porque estaba siendo muy rebelde, ¿ok? Entonces me lo lleva, pero el hijo no quería entrar al consultorio. Entonces me lo avienta al consultorio y le cierra la puerta. Y cuando llegó el muchacho ahí, le digo, ¿qué haces? Y dice, mi papá me trajo. Y le dije, ¿qué edad tienes? Me dijo, 15 años. Le digo, no te puedo aceptar. Me dijo, ¿por qué no? Le digo, porque esto sería una privación ilegal de la libertad a un menor y a mí me pueden demandar. Le dije, ¿pero tú quieres que yo hable contigo? Dijo, bueno, ya que la vi, ya me cayó bien. Dice, sí, me quedo. Entonces ya se sentó, ¿verdad? Y me empezó a platicar. Le digo, ¿cuál es tu bronca? Dice, es que mi papá, tengo broncas con mi papá. ¿Por qué? Porque mire, él es millonario. Es un señor que hace cirugía plástica a las mujeres. Imagínense qué millonario no es, ¿ok? Inclusive después de la terapia me dijo, señora, cuando usted quiera componerse algo, con mucho. Yo lo que quiera le quito y le pongo. Le dije, no, mire, nomás arremánguemelo todo lo que se ha caído y déjemelo en su lugar, ¿verdad? No quiero que me pongan y me quiten, nada más vuélvamelo a trepar donde estaba. Imagínense, a mis 66 años ya me veo en el espejo y digo, ay, Dios santo de la vida, eso no estaba ahí ayer, ¿verdad? Y es por ello que hoy Dios está haciendo, bueno, este chico, ¿no? Y entonces le digo, ¿y qué pasa? Dice, pues él es millonario. Le digo, ¿y cuál es el problema? Es que quiere que trabaje. Estaba traumado, porque su papá le había dicho que necesitaba trabajar. Dice, ¿pero por qué necesito trabajar si él tiene tanto dinero? Yo dije, ay, pedazo de menso. Mira, te voy a decir algo. Tu papá no quiere, tu papá lo que quiere es que aprendas el valor del trabajo, para que puedas apreciar el amor del dinero. ¿Estamos de acuerdo? Para que no ames de más el dinero. Una persona que aprecia el trabajo cuida el dinero, ¿o no es cierto? Cuidado con la gente que te pide dinero y no quiere trabajar. Porque cuando alguien quiere trabajar, te pide trabajo, ¿o no es cierto? Pero bueno, entonces este niño dice, pues ¿cómo me van a poner a trabajar si mi papá tiene tanto dinero? Sí, pero es su dinero y él se lo ganó, ¿estamos de acuerdo? Él se rompe la cara todos los días, tú no. Entonces él necesita que tú aprendas el valor del trabajo, por eso quiere que trabajes, ¿ok? Dice, está bien, pero fíjese que él, dice, él no está, él casi nunca está. Le dije, no, tienes que evaluar la ausencia. Esta generación no sabe evaluar la ausencia del abandono. Una cosa es estar ausente y una cosa es abandonar a una persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo evalúe la ausencia? No está, pero sí está. No está, pero no está porque está generando ingresos para que no me falte la casa, el vestido y el sustento. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no está, pero sí está. Sí está, así se evalúa la ausencia. El abandono tiene otras evaluaciones. Luego tu papá está, dice, entonces la bronca no es que mi papá no esté. Le dije, ¿por qué? Dijo, ¿sabe qué? Yo creo que la bronca es de que mi mamá tampoco está. Y luego le digo, ¿y tu mamá trabaja fuera de casa? Dijo, no, pero no está nunca. Y les voy a decir una palabra y espero no rasguen sus vestiduras. Me dijo, con razón soy un desmadre. ¿Por qué cuando la conducta se desenfrena no decimos despadre? ¿Por qué no decimos vamos a armar un despadre?
¿Por qué no digo soy un despadre? El problema de esta generación no es que papá no esté. El problema de esta generación es que muchas veces mamá no está. Y podemos llamar nosotros en psicología un abandono real cuando no hay valores, cuando no hay límites, cuando no hay supervisión, cuando no hay disciplina, cuando no hay corrección y cuando no hay afecto. 4 de esos los da mamá. Y entonces podemos saber si verdaderamente un hijo está abandonado o no. El problema no es que papá no esté, el verdadero problema es cuando mamá tampoco está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos ese tipo de madres en esta generación, en esta y en todas las generaciones, porque este versículo tiene muchísimos miles de años. Quiere decir que la bronca de toda generación tiene que ver más con mujeres que hombres, ¿o no es cierto? Tiene que ver más con nosotras, porque lo habría puesto Dios en su libro, en su canon sagrado, hace miles de años, porque estaban teniendo la misma bronca que estamos teniendo hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? Por eso digo que esto de la maldad y esto de lo que toda la problemática social ha existido siempre. Pero el que nunca pasará de modas es Dios y sus principios, ¿amén? Porque lo de Dios no son fórmulas, son principios. Porque las fórmulas pueden o no, las fórmulas pueden o no funcionar, pero los principios van a funcionar siempre, ¿estamos de acuerdo? Y Dios tiene principios que funcionan en todas las generaciones. Dios no quiere que tú y yo aprendamos fórmulas. Él quiere que adoptemos y adaptemos los principios del reino, sus valores, para tener una mentalidad correcta, de manera que podamos ser eficientes en todas las generaciones, ¿ok? Y es por eso más que nunca que Dios nos está haciendo un llamado, buscando mujeres sabias que edifiquen donde otros destruyen. Si tus padres o tus abuelos, fíjate bien, todos traemos un bagaje espiritual impresionante. 7 generaciones atrás, revisa tus generaciones. Porque ese es el bagaje emocional. Eso es lo que normaliza tu cerebro como una conducta adecuada para lo que estás viviendo ahorita. 7 generaciones. ¿Ya los espiaste? Ya veo a 2 que están espiando sus generaciones allá. Porque dice la palabra en 1 de Pedro 1:18 que Él nos ha rescatado de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ¿o no es cierto? Nos ha rescatado, nos ha reseteado. Quiere comenzar de cero con nosotras, y no porque todo aquello sea malo, sino porque hay cosas todavía mejores que aprender en Dios. Amén. Porque no sé cuántas de ustedes, yo cuando me casé, mi marido tenía la mente de Cristo y yo la de mi mamá, oiga. Porque mi mamá estaba medio loquita. Eso de la limpieza, ¿verdad? Me acuerdo que decía que se barría de aquí para acá. Y yo decía, ¿y por qué no de acá para acá? Porque soy tu madre y te callas, y así se barre. ¿Alguien tuvo una madre así? Ok. Pero mi mamá decía, primero se tienden calzones, luego playeras, luego pantalones. Y entonces yo, cuando me casé, yo dije, a la porra, ¿no? Agarré y tendí todo así. Dije, ya no está, yo tiendo como se me da la gana, ¿no? Y ya me iba yo a meter y oí la voz que dijo, calzones primero. Entonces me regresé. No es cierto que muchas veces esa voz interna, todas tenemos una voz interna, ¿estamos de acuerdo? La que te dice así, no, y no te la explica, son introyectos. Un introyecto es algo que te tragas sin masticar. Algo que te tragas, una idea que alguien te dio. Una idea que alguien te dio, que no es precisamente la verdad, pero con el tiempo se convierte en tu verdad. Por eso compite tanto con la Biblia esos introyectos. Porque entonces entramos en un concurso, entramos en un sorteo, a ver cuál es de las voces la más fuerte. Y generalmente la voz más fuerte es aquella con la que hemos escuchado más tiempo, ¿no es así? Por eso descartamos la Biblia. Por eso descartamos todas las palabras que se nos dan, porque hay antes una palabra que puede ser tu voz interna, la que te dicte qué hacer y cómo comportarte. Ese es el bagaje. Si tus padres o tus abuelos o tus familiares políticos lo hicieron, quiero que le entregues a Dios esa voz interna.
Quiero que le entregues a Dios esos paradigmas. Porque los introyectos se convierten en paradigmas, ¿ok? Los introyectos se convierten en pensamientos rígidos que se resisten al cambio. Aunque te prediquen la Biblia y te la metan hasta por debajo de la lengua, si tus introyectos ya llevan mucho tiempo de ser practicados en muchas generaciones atrás, ya se convirtieron en un pensamiento rígido que se va a resistir al cambio. Y eso es un paradigma. Entonces, con el tiempo, el paradigma se convierte en una fortaleza, que es una equivocada manera de pensar que se hereda. Fíjate bien, no heredas el introyecto hasta que se vuelve paradigma, pero después toma más fuerza, se le llama fortaleza. Por eso dice la Escritura en 2 de Corintios 5:13 dice, 10:13 dice, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivos, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas, fíjate bien lo que te voy a decir, las fortalezas se convierten en guarida de demonios. Entonces después ya no es tu pensamiento, ya lo controla alguien más, un espíritu. Los espíritus familiares, los espíritus generacionales, fíjate lo que te voy a decir, se albergan en las fortalezas. Y una fortaleza ya tiene la autoridad y ya tiene la fuerza para ser heredada. Eso es lo que le heredamos a nuestros hijos, fortalezas, derribando argumentos. Dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? ¿Para la destrucción de qué? Pero ¿cómo se forman las fortalezas? Por introyectos que se convierten en paradigmas, que se convierten en fortalezas. Porque esas son las que serán. Son las maneras equivocadas, obstinadas y equivocadas de pensar que se heredan. Que se heredan. Ese es el ejemplo que yo pongo, que la niña estaba viendo que su mamá le cortaba los 2 cabos al lomo para meterlo en el molde y lo horneaba. Y le dice, mamá, ¿por qué le corta los cabos al lomo? Y lo ponía uno atrás y otro adelante. Dice, porque esa es la receta de tu abuela. Y si no lo hago así, entonces la carne te sale fea, se seca. Okay. ¿Y dices que es la receta de la abuela? Sí, vivía la abuela. Fue y le dijo, oye abuela, ¿y tú por qué le cortas los cabos a la carne para meterla en el molde? Y luego pones un pedacito atrás y otro adelante. Porque esa era la receta de tu bisabuela. Le dice, luego, si no hago así las cosas, ¿qué va a pasar con la carne? Se endurece, te sale corriosa. Ya era otra versión. Vivía la bisabuela y la bisabuela fue a ver a la niña y le dijo, oye bisabuela, ¿que tú haces esto y esto? Dijo, sí. Dijo, ¿por qué lo haces? Dijo, porque tu abuelo era tan codo, tu bisabuelo era tan codo que nunca me quiso comprar un molde más grande, entonces le tenía yo que mochar los cabos a la carne. ¿Pero qué iba a heredar la niña? ¿La verdad o la fortaleza? Iba a heredar la fortaleza. Si nadie le explicaba de dónde salió esa versión. Y a veces las cosas las creemos simplemente porque alguien importante nos las dijo, ¿no es cierto? Tuvo que haber sido, fíjate bien, los introyectos solamente pueden ser inyectados en la mente de alguien cuando es una figura que pesa su autoridad sobre mí. Una figura de peso, una figura de autoridad de peso. Tuvo que haber sido una persona con voz de mando. Tuvo que haber sido una persona que tiene la sartén por el mango de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? No crea que cualquier tarugo hace eso, no. Tuvo que haber sido una persona con autoridad, porque esa persona pesa para mí. ¿Estamos de acuerdo? Y después esa voz se convierte en mi voz interna. Y esa es la que me dicta tanto mi manera de pensar como mi manera de vivir. ¿Ok? Pero dice el Señor, pero el que está en Cristo, nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que de verdad, porque muchas hemos experimentado el nuevo nacimiento, pero ¿verdad que todavía no hay cambios radicales? ¿Por qué dice la palabra que es nueva criatura? Dice la palabra en el griego realmente. La oportunidad de una persona que viene a Cristo es la oportunidad de comenzar de nuevo.
comenzar de nuevo con la vida que el Señor me va a modelar, con la vida que Dios me va a mostrar a través de su palabra. Se convierte en un proceso. El que está en Cristo entra en un proceso de cambio. Entra en un proceso de poder ser una nueva criatura, ya que las cosas viejas que dice pasaron y todas que pueden ser hechas nuevas. En realidad, cuando conocemos a Cristo, comienza ese nuevo proceso donde Dios va a meter sus introyectos. ¿Estamos de acuerdo? Donde Dios va a meter su palabra, donde Dios va a meter su mente. Yo le llamo la reinoterapia. En eso estoy chambeando con las mujeres ahora, de mis congregaciones. La reinoterapia, hasta que llegue a ser la reinocultura, hasta que llegue a derribar los paradigmas. Hasta que de verdad pensemos y hablemos y veamos como Dios lo hace, ¿o no es así? Porque eso lo que hace es que nos inyecta la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Cuántas quieren esto? La mente de Cristo. Entonces, Isaías 61:4. Fíjate cuál es el plan de Dios para las mujeres sabias. Wow. Aquí me encanta. Acaba de leer, ¿qué leíste? Isaías 66, ¿verdad? 61, pues leíste, ¿verdad? Sí. Mira, aquí lo traigo. Isaías 61:4, en la palabra de Dios para todos. No sé si tienen la versión de la palabra de Dios para todos, pero dice, ellos, y yo le digo aquí ellas reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los lugares que fueron, ¿qué? Destruidos. ¿Por qué? Porque la mujer sabia va a, ¿qué? A edificar. Ellas reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. Reconstruirán las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a Isaías 58, versículos 11 y 12. Y dice así en esta versión, no le puse la versión, se me olvidó. Dice aquí, yo los guiaré constantemente. Fíjate bien, esta chamba no la vas a hacer sola, ¿ok? Esta chamba no la vas a hacer sola porque es un trabajal y requiere de una intervención divina. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta chamba es espiritual. Esta chamba no es humana, es más, vas a ir contracorriente. En el momento que te propongas seguir a Jesús, te colocas contracorriente de todo el mundo a tu alrededor y al principio vas a ser la enemiga número 1 de todos aquellos demonios que tienen lealtades familiares. Se te van a venir encima. Las lealtades familiares que están hechas de espíritus inmundos se van a echar encima de ti porque decidiste salirte del huacal, decidiste no seguir con corriente sino contra la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces es cuando empieza la verdadera lucha de nosotras las mujeres, porque te van a tachar de loca, de santurrona, de aleluya, ¿verdad? Todos los apodos que te van a decir, mocha, lo que tú quieras. Te van a llamar hipócrita, te van a llamar de todo. Porque entonces comenzamos un nado contra corriente. Y aquí es donde dice Isaías, yo los guiaré constantemente. Léele a tu amiga, dile esta chamba, mira, te lo voy a leer, léela de junto. Dice, dile, el Señor te va a guiar, ¿qué? Constantemente. Te dará calor, te dará, ¿qué? Agua en el calor del desierto. Dará fuerzas a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirás, fíjate bien, las ruinas antiguas, reforzarás los cimientos antiguos y te llamarán a ti y a tu casa reparadores de muros caídos. ¿Sabes qué representan los muros en la Biblia? Límites. Límites. Estamos entrando en esta temporada con los grupos de Casa de las Mujeres y vamos a estar hablando toda esta temporada sobre límites, cómo establecerlos, cómo respetarlos, cómo heredarlos. Dice, reparadores de muros caídos, reconstructoras de casas en ruinas. ¡Wow! ¡Wow! Reconstructoras de casas en ruinas, serás llamada reconstructora de casas en ruinas. Dime si esto no es una chamba que Dios quiere que tú y yo hagamos.
Se necesitan mujeres sabias cuando una generación es débil o está caída. Y es que la mujer sabia es la fuerza. Fíjate bien lo que te voy a escribir, un montón de cosas, por eso las quiero leer. La mujer sabia es una fuerza, es la fuerza y el equilibrio para que una casa se mantenga de pie. ¿Verdad que mamá falta? ¿No es cierto? ¿Ya te diste cuenta cuando mamá falta? O cuando el marido te dice, ¿te sientes mal? Acuéstate. Te da miedo que te diga eso. Acuéstate, no hagas nada. Te empiezas a imaginar el caos del otro día, ¿verdad? El lavadero lleno de trastes, ¿no? Todas las tufas asquerosas, no tendieron camas, el baño está que parece el desierto, ¿verdad? Cosas así. Malo que te digan, no hagas nada, acuéstate. No te preocupes. Y tú te acuestas preocupada, ¿verdad? Porque va a ser peor. Pero ¿sabes qué? De verdad que las mujeres somos seres que mantenemos de pie y en equilibrio una casa. Eclesiastés 9:16 en la versión 60. Entonces dije yo, fíjate bien, le dice el escritor de Eclesiastés, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que ¿qué? Que la fuerza. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Wow. ¿Sabe dónde se le nota a la mujer su fuerza? No en los puños como al hombre, no en los músculos como al hombre. A la mujer se le nota la fuerza, entre más sabia, más fuerte. A mayor sabiduría, mayor fortaleza, mayor resistencia, mayor equilibrio, mayor entendimiento. Eclesiastés 9:18 en la palabra de Dios para todos dice, la sabiduría es mejor que las armas de guerra. Wow. Es mejor de las armas de guerra, pero un ignorante, una mujer ignorante, no una mujer que no fue a la escuela, no. Aquí la ignorancia no habla de no ir a la escuela. Aquí habla una persona que no conoce los principios del reino para edificar su casa. Eso para Dios es una mujer ignorante. Porque yo conozco mujeres que tienen doctorados y maestrías y en realidad no conocen la palabra. Dios le llama ignorante. Puedes tener todos los títulos que quieras colgados en la pared, pero si no conoces la palabra, para Dios eres una persona que ignora lo más importante que una persona debe saber para mantener de pie una generación. Si no conoces los secretos del reino, si no conoces los principios del reino, de verdad es una verdadera desgracia. La sabiduría es mejor que las armas de guerra. Yo le digo a la mujer, a las peleonas se les acaba lo peleonera con este versículo. ¿Alguna peleona por aquí? Sí. Sí, mire, ahí están, sí, ahí están. Las mentirosas también, levanten su mano. Ok. Aquí dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. No hay mejor arma que la sabiduría. Pero un ignorante puede acabar, ¿qué dice? Con todo lo bueno. Un ignorante puede acabar con todo lo bueno, por más estudios que tenga, por más diplomas que tenga colgados en la pared, por más títulos que tenga registrados en la Secretaría de Educación Pública. Dice la persona aquí, la que ignora esta sabiduría puede acabar con todo lo bueno de su casa. Wow. La mujer sabia es un arma de guerra, pero para aniquilar a cualquier adversario. Quiero decirte una cosa, tu adversario no es tu marido. Él solo coopera con el diablo, ¿ok? Sobre todo en esa semana del mes de la que nos hablaba la pastora. A veces que le digo a mi marido, no cooperes con el chanclas, no te pases, o sea, espérame tantito. El gobierno de mi estado nos apoyó para las mujeres que tengo como ayuda en calma, para tomar un seminario sobre inteligencia emocional en la familia. Y hablaban no solo de la inteligencia emocional, me impactó mucho, que ya lo sabíamos, pero bueno, no los pusieron en palabras, pero hablaban del optimismo inteligente. Y ustedes saben que hubo una corriente muy mencionada, ¿verdad? Hace unos años sobre los optimistas, ¿no? Y yo tenía un concepto del optimismo así como gente que estaba, ay, échale ganas, de esas que odias en la prueba, ¿no? De que están viendo que estás llorando y que estás sufriendo y que traes un duelo marca Acme y llegan y te dicen, échale ganas, las echaleganistas, ¿no? Así de, échale ganas, las quieres matar a las échale ganas, ¿no? Yo pensé que eso era el optimismo. Wow. Cuando nos dice el facilitador, el instructor, dice, el optimismo inteligente se refiere a una persona
que está parada en su realidad, que no niega su realidad, que está consciente de su realidad, de las broncas que está enfrentando, no las niega, no las minimiza, no disimula, ni las encripta en su cerebro. El optimismo inteligente es la persona que dice, reconozco que es aquí donde estoy parada, pero puedo ver todas las opciones para salir de donde estoy. Sí estoy en desgracia, sí me está yendo de la trompada, pero tengo todas estas opciones para salir de donde estoy. Ese es el optimismo inteligente aplicado en la inteligencia emocional. La mujer sabia es un arma de guerra para aniquilar cualquier adversario que amenace con invadir y destruir la seguridad de su casa, y a la vez un escudo. Es un arma, pero es un escudo que mantiene a salvo a aquellos que están bajo su cuidado, no con sobreprotección, porque la sobreprotección es la madre de la inmadurez. Es la madre de la inmadurez y de la autodevaluación de una persona. Hoy en día tenemos tantas madres sobreprotectoras precisamente porque estamos actuando desde los temores y no desde la inteligencia y la sabiduría espiritual. Sobreproteger a un hijo es lo peor que una madre le puede hacer. Es la conducta más tóxica, lo que más trabajo me cuesta lidiar en terapia. Hijos sobreprotegidos son inmaduros. Están discapacitados de por vida, porque alguien decidió por ellos, alguien pensó por ellos, alguien escogió por ellos, alguien vivió por ellos. Ahora tengo una bronca con adultos codependientes por madres sobreprotectoras. No podemos actuar desde nuestro temor. Dice la Escritura que si tenemos temor, el perfecto amor de Dios puede echar fuera ese temor. Amén. La sobreprotección es la madre de la inmadurez. Vino una mujer a buscarme en un congreso apenas en el norte. Bueno, aquí en el norte. Se me olvida que estoy en el norte. Quiero hablar con la pastora, quiero hablar con la pastora. Pues órale pues. Bajo su propio riesgo, le dijo el hermano. Entonces ya se metió y se sentó y me dijo, pastor, es que vengo, traigo una bronca con un hijo, bla, 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 es que no prospera, es que, dice, ya por fin se fue de casa, pero no sabe, yo tengo una incertidumbre, todos los días le tengo que llamar para decirle cómo acomodar su día, cómo hacer su vida, y pues yo veo que esto no prospera, pastor. Y le dije, perdón, ¿cuántos años tiene tu chico? 37 años. Dije, a la que voy a mandar con el psiquiatra es a ti. 30, ¿le tienes que decir al de 37 años cómo ordenar su día? ¿Quién es la inútil en esa historia? La madre. Sin embargo, hay mujeres que ya se casaron los hijos, ya se fueron despavoridos de tu casa y los sigues persiguiendo. Hola. Con preguntas bien sutiles. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Solo paso por aquí para preguntarte cómo estás. ¿Te sigue picando tu frutita así chiquita la mujer? Para que no se le atoren el cogote a la criatura, ¿verdad? ¿Te sigue deshebrando bien el pollo para las tostadas? Ok, ya no voy a hablar más de ellas. Tengo 8,000 historias acerca de las sobreprotectoras. Es más, voy a escribir un libro que se llame Las hormonas de las hermanas, ¿verdad? Mejor un seminario de levantando las caídas, ¿no? Para que nos arremanguen. ¿Qué prefieren? ¿Levantando las caídas o las hormonas de las hermanas? ¿Las dos? Ok. Hagamos un congreso de esas dos. Es un escudo. Un escudo. No es lo mismo ser escudo que sombra. Tengo que elegir entre ser el escudo de mi casa o la sombra de mis hijos. Es un escudo que dice aquí, que mantiene a salvo a aquellos que están bajo su cuidado, o sea que cuando el niño es niño, ¿estamos de acuerdo? Porque la inmadurez es una niñez fuera de tiempo, una niñez ya caduca, una niñez que ya no funciona, pero es un escudo y mantiene a salvo a aquellos que están bajo su cuidado para que los dardos de esta época no traspasen y destruyan el corazón de su familia.
Una mujer sabia no deja vacíos, porque su perspectiva siempre es a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Es una mujer que vive aquí en el ahora, pero también ve la heredad y la compra. ¿No dice Proverbios 31? También ve la heredad, o sea, también ve a futuro. ¿Por qué? Porque los hijos que estamos educando en casa, más tarde van a ser los papás y los abuelos de nuestros nietos. Piensa cómo educar a un hijo, porque ese hijo va a ser un día un papá. Y ese día un papá va a ser un abuelo, ¿no es cierto? Ese hijo que estamos educando en ese momento va a ser el esposo de una mujer, y no hay nadie más peligroso que una mujer sobreprotectora en la vida de sus hijos varones, porque es la peor enemiga de una nuera. Miren las casas. Aquí están todas, ¿verdad? Ok. Porque si la mamá se regresa todavía a ver cómo tratas a su chiquito, miren las caras. Gracias a Dios yo ya tengo la suegra perfecta. Ya está con el Señor. Pero una mujer sabia no deja vacíos en su generación, ¿ok? Porque también ve a futuro. Está viendo que la chamba que está haciendo ahorita requiere de toda la integridad y requiere de toda la perfección y requiere de todas las ganas, porque está educando al padre de sus nietos, está educando al esposo de su nuera, está educando al abuelo de sus nietos, ¿o no es cierto? Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y ¿qué? Y cuarta. Nos estamos echando. ¿Sabes quién determina la cultura de una casa? Las mujeres. Las mujeres determinan 4 generaciones la cultura de una casa. La mujer que dice ahorita, así se hace el arroz, 4 generaciones lo van a hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué decimos cuando hacemos una receta que nos sale re bien? ¿Qué decimos? ¿La receta de quién? De la abuela. Tú eres la tercera generación. ¿Tu hija o tu hijo no lo hace igual? 4, hasta que llega una desgraciada nuera y entonces te da toda la torre, ¿verdad? Entonces así hacía el arroz mi suegra, pero yo lo hago así, ¿no? Pero entonces la dejas. Haz el arroz como te hinche la gana, ¿verdad? No importa. Pero estamos viendo que en la casa educamos 13 generaciones después de nosotras. Que Dios nos abra los ojos del entendimiento para ver qué estamos haciendo ahorita. Porque la mujer sabia ve la heredad y la compra, pero también vive en el aquí y en el ahora. Si abrimos ese rango de visión, de por sí la mujer tiene 10 grados de rango de visión de más que el hombre. Literal, las mujeres vemos con el rabo del ojo, ¿no es cierto? 10 grados más que los hombres. Mi marido dice que las mujeres somos como los seres vivientes de Apocalipsis, que tenemos ojos acá, acá. ¿Verdad que el hijo está atrás y le dice, ¿qué estás haciendo? Y ni siquiera lo estás viendo. ¿Cuántas se identifican con eso? Que alzas un pie y los ves, los ves. 10 grados de visión tenemos, de rango de visión. Los hombres son como los caballos de rancho que tienen unos cueros aquí. Mi marido me llama a los congresos cuando estoy predicando en otro lado. ¿Y mi corbata la verde? Le digo, ok, vamos al closet. Ahí va con su camarita. Le digo, ¿qué ves enfrente de ti? Nada. Ok. 5 grados a la derecha. ¿Qué ves ahí? ¡Oh, mi corbata verde! Una mujer, Dios nos hizo capaces, ¿estamos de acuerdo? Nos funcionan los 2 hemisferios cerebrales a la vez. El hombre hace una cosa a la vez. Por eso Pablo dice, porque una sola cosa hago. Dije, si la Biblia le hubiera escrito a una mujer, hubiera dicho un montón de cosas que hago. Pero Pablo, pobre criatura, dice una sola cosa hago. Le digo, pues sí, era hombre. ¿Qué se podía esperar del apóstol? Pobre criatura.
Y sabe que para ello nos tenemos que adelantar a esta época, siendo mujeres sabias, porque cuando somos mujeres sabias, fíjate bien, se abre el rango de visión espiritual y nos volvemos madres proféticas. No porque seas profetisa, la palabra profético quiere decir que ve más allá de lo que está viendo ahora. Se abre se expande tu óptica espiritual cuando eres sabia. Y ya no solamente ves lo que está pasando aquí, sino ya ves lo que va a pasar allá y te adelantas como buena madre, ¿o no es cierto? Eso fue lo que le pasó a la mamá de Lemuel. Yo he buscado quién caramba será la mamá de Lemuel en Proverbios 31. Con la profecía que me enseñó mi madre, dije, ¿de dónde habrá salido esta? Pero ¿sabe que se dio cuenta? Porque ya estaba hablando el rey, ya estaba hablando Lemuel como rey. Y entonces reconoce que las palabras con las que le enseñó su madre realmente eran profecías. ¿Qué quiere decir? Lemuel dijo, mi mamá se adelantó a mi futuro y me advirtió de cosas que iban probablemente a pasar si yo no ponía atención a las palabras del aquí y del ahora. La profecía con la que me enseñó mi madre, yo no encuentro el nombre de la señora en ninguna parte, ni Fabio Josefo, nadie habla de esa señora, solo Lemuel. La profecía con la que me enseñó mi madre. Porque cuando tú y yo somos sabias, no tenemos puntos ciegos acerca del futuro. ¿Estamos de acuerdo? Se expande el rango de nuestra visión profética y nos volvemos madres proféticas. Y entonces podemos educar al hijo para prevenir aquí lo que le puede pasar allá. Entonces cuando el hijo llega allá, dice, bien que me decía mi madre. ¿Cuánta razón tenía mi madre? Y yo le digo a mi hijo, te tardaste pedazo de, ¿verdad? Ya no les digo pedazo de qué le digo, pero te tardaste. No, me dijo él, no mamá. Tuve que vivir lo que tenía que vivir para decir qué razón tenía mi madre. Porque no solo estás educando al de hoy, estás preparando al hombre del mañana, a la mujer del mañana. De ahí que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer que cría hijos machos y mujeres conflictivas. Ouch. Ouch. No hay peor enemigo de otra mujer que una mujer que pasa por alto estas cosas en sus hijos. Esta generación necesita de una paternidad profética. Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Cómo se ejerce una paternidad profética? En equilibrio, en balance con papá. Cuando hablamos de padres proféticos, estamos hablando de papá y mamá, no solamente del sexo masculino. Porque papá siempre en una casa como cabeza va a dar el mandamiento y mamá va a dar la instrucción. Papá dice qué y mamá dice cómo. Por eso dice Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y luego dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi mandamiento y no desprecies la instrucción de tu madre. ¿Qué hace? Papá del mandamiento y mamá se lo desgaja el mandamiento al hijo para que no se le atorre en el cogote. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Samuel venía y me decía, ay, mi mamá quiere que barra todo el patio. Usted barre todo el patio. Pero es que no sé, yo le enseño. Le voy a enseñar a usted cómo se barre el patio para que usted obedezca el mandamiento de su papá. Y por favor, mujeres, no afeminen a sus maridos cuando están dando un mandamiento. Porque las mujeres estamos ahí paradas de, no se lo digas tan feo. Tú te lo puedes comer a mordidas, ¿estás de acuerdo? Pero que el papá no le diga, ya se me acabó el tiempo. Que papá no le diga cómo hacer las cosas. Déjalo que papá tenga voz de mando. ¿Estamos de acuerdo? Si no le tiene miedo a Dios, que le tenga miedo a su papá por un rato. Pero deja que papá dé el mandamiento. Y tú dile, instrúyele, dale dirección de cómo cumplir con el mandamiento. Porque si alejas a tus hijos de su padre, fíjate bien lo que te voy a decir.
se corrompe el hijo. El eje principal de una casa es su papá, ¿estamos de acuerdo? Y hay de papás a papás, lo tengo que reconocer. Tengo un centro de ayuda a la mujer violentada, que muchas veces llevo yo personalmente a los ministerios públicos a levantar denuncias. Voy a la fiscalía. Pero ¿sabe qué? Cuando papá está en casa y cuando papá es un marido funcional, no vamos a decir correcto ni sano, pero funcional, porque también nosotras no podemos ser perfectas, tampoco a veces somos correctas, pero somos funcionales. Hay que dejarle que papá dé el mandamiento, sin afeminar la orden. Háblale más suave. Yo no me imagino al Señor en el monte Sinaí decir, no cometerás adulterio. Por favor, hijo, mi vida, no adores ídolos, ¿ok? Dice que cuando papá hablaba en el monte, todo tronaba, ¿estamos de acuerdo? Todo era estruendo, sacaba chispas por todos lados, ¿o no es cierto? Tenían voz de mando, voz de hombre, ¿o no es cierto? ¿No andaba? Honra a tu madre y a tu padre, por favor, hijo, ¿ok? El monte Horeb, el Sinaí, temblaba, tronaba. Y ni así obedecieron esos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la voz de mando en casa es necesaria. No sabes con cuántos hijos adultos ahorita lidio, porque no saben seguir órdenes de ninguna persona de autoridad. Esta es chamba de mamá. Esta generación necesita una paternidad profética que no solo salvaguarde el presente, pero también con visión para el futuro, porque nuestro Dios es un Dios que piensa generacionalmente. 4,000 versículos en la Biblia, 4,000 hablan de hijos, de generación, de simiente. 4,000 versículos en la Biblia hablan acerca de los hijos y promesas para ellos. Debe ser importante, ¿o no es cierto? Porque Dios es un Dios que piensa generacionalmente. Te ve a ti como la que estás en la fila, en la primera parte de la fila, pero puede ver a todos los que vienen atrás de ti. Y como ve a todos los que vienen atrás de ti, si tú la riegas, te va a corregir a ti para que todos los demás, como efecto dominó, llegue hasta donde Dios puede ver. Amén. Pero tiene que empezar por nosotras. Y yo sé que ahorita estás pensando, ¿cómo no vino mi comadre? Esa sí que necesitaba. ¿Cómo no vino mi suegra? Pero dile a tu vecina, pero veniste tú, hermana. ¿Cómo te explico? Que era contigo con lo que Dios quería, con la que Dios quería lidiar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú y yo estamos aquí, dice la Escritura que hay algo más poderoso que cualquier hacha, que cualquier fuerza de cualquier persona que te puede liberar, y es la verdad. Conocerás que la verdad, y la verdad que te hará libre. Así es. Y es hora de decirnos la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí me voy a quedar, porque miren, ¿no se quieren ir? Usted no tiene nada que hacer hasta mañana, ¿verdad? ¿O a qué horas? Pero fíjate bien lo que te voy a decir ya por último para cerrar. La permisibilidad y el abandono emocional ha echado a perder más hijos que la perversión sexual y la corrupción de cualquier gobierno en cualquier época. La permisibilidad y el abandono emocional y espiritual ha echado a perder a más hijos que la perversión sexual. Ha corrompido a más seres humanos que la corrupción que pudiera existir en cualquier tipo de gobierno. Porque estos factores, dice Jesús, estos factores, dijo en Marcos 7, 21, 22, dijo,
no es lo que entra en el hombre, ¿no es cierto? Sino lo que sale de qué. Eso es lo que le contamina. Pero para que algo salga del corazón se le tuvo que estar metiendo constantemente por generaciones. Y el día que el hijo abre la boca, le contamina más lo que trae adentro que todos los factores que pudiera haber externos. Porque muchos padres han cambiado la paternidad por la amistad. En esta época donde el papá tiene que ser cool y la mamá más cool y más open mind. Yo digo, tráiganme a esa open mind, se la voy a cerrar de 2 patadas. Y eso ha dejado una generación huérfana y sin límites, sin valores, sin corrección, sin disciplina, sin supervisión, sin afecto natural. Y eso es lo que le llamamos abandono real. Tus hijos ya no necesitan que tú seas su amigo. Los hijos necesitan que seas su madre y que le enseñes el camino que debes seguir. Amén. Me encantan los adultos que oigo, que me dicen, si mi madre hubiera hecho esto. Unos se pasan, ¿por qué mi mamá no me prohibió casarme con esta? Así de brutos están cuando crecen. A alguien le tienen que echar la culpa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Este es un tiempo y mi anhelo es por medio de la enseñanza provocar una revolución, que traiga una reforma, que libere a esta generación, porque su futuro puede ser glorioso. Amén. Necesitamos despertar a la verdad, conocer la verdad, creer la verdad, adoptar la verdad, vivir la verdad, porque es lo único que nos va a hacer libres a nosotros y a nuestras generaciones. Papá, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Y nos conoces. Vamos, ahí donde estás, dice, me conoces. Dile, papá, no le tengo que decir a nadie con lo que estoy batallando. Tú eres el consejero y también eres el príncipe de paz. También eres el Dios fuerte, capaz de derribar todo lo que se ha levantado en contra de tu conocimiento. Y también me has dado la fortaleza para poder derribar todo argumento, toda justificación, todo pretexto de por qué sigo haciendo lo que no funciona. Papá, te doy gracias porque tu verdad es lo único que nos puede hacer libres. Háblame, vamos, dile, háblame con tu verdad. Vamos, dile ahí, Señor, dime la verdad. Dime la verdad. Aquí estoy. Porque tu verdad la dices en amor. Es parte de tu amor. Dile, corrígeme. Vamos, dile, enderézame. Enderézame, papá. Yo te amo, Jesús. Vamos, dile, yo te amo, Jesús. Enséñame. Conóceme, dile como el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, aquí estoy, me quiebro delante de ti, Jesús. Tú eres el único que puede recoger todos los pedazos y volverlos a juntar y hacer algo nuevo. Quiero que hagas de mí, vamos, dile, quiero que hagas de mí un vaso nuevo. Hazme el honor de quebrarme en tus manos. Hazme el honor de nunca salir de ahí. Hazme el honor, papá, de romperme si tú me rompes. Si tú me rompes, qué honor que tú me rompas. Qué honor caer en tus manos, en manos del Dios vivo. Del Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Qué honor, qué honor. Estoy segura, no tengo miedo, porque tus manos son las mejores manos.
todo está seguro. Porque lo único que buscas es amarme, enderezarme, componerme. Conozco de ¿Qué hace tiempo temor atrás, puede la he haber en escuchado, ahí la seguimos en redes, ¿verdad? Si A todo largo lo de que la has historia, intentado si tú has hacer leído tu Biblia, conmigo te puedes es dar cuenta que el hacerme caos, como a que los ti momentos mejor te difíciles, parece. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está mi mente. Hazme, vamos, dile, hazme una nueva criatura. Apercíbeme del bagaje emocional, espiritual que traigo de mis generaciones. Háblame de lo que se ha normalizado en mi cabeza. Resetéame, vamos, dile, Señor, resetéame, apágame y vuélveme a encender. Apágame y vuélveme a encender, porque sé que cuando tú lo hagas, papá, todo va a cambiar. Ya no quiero seguir siendo la misma mujer. Transfórmanos. Quiero ser esa pieza clave. Vamos, dile, quiero ser la mujer clave. Que un día mis nietos hablen con tanto orgullo de mí. Que si me das vida para ver a mis bisnietos, Señor, ellos hablen de mí como la precursora de una nueva forma de vida. Preséntame esa nueva forma de vida, papá. Dile, no me dejes amoldarme, no me dejes cuajar. No permitas que me cuajen los moldes y en los modelos de este mundo ni de esta época. Por favor, sácame de ahí. Desmóldame. Y vuélveme a meter en el molde correcto, el de tu presencia, el de tu mentalidad. Moldéame tú, papá, con tus propias manos. Necesito un cambio, es urgente, Señor. No me dejes acomodarme en mis viejos modelos, en la vana manera de vivir que heredé. Que pueda haber una destrucción de paradigmas, de introyectos. Sométeme a la reinoterapia, vamos, dile, sométeme, incrusta dentro de mí la cultura de tu reino, tu filosofía, tus maneras, tus caminos, tu forma de hacer las cosas, Dios, tu manera. La manera correcta de ser una mujer. Vamos, dile, resetéame y enséñame la manera correcta de lo que significa ser una mujer, una madre, una esposa, una abuela, una suegra. Dios, quiero marcar. Vamos, dile, quiero ser una madre profética que marque la vida de sus hijos. Una mujer cuya estima sobrepase largamente las piedras preciosas, para que su marido sea considerado digno de honor de tener una mujer de mi talla. Una mujer de mi talla, que aún otros respeten a mi esposo y lo honren por la calidad de mujer que tiene en su casa. Honores que solo tú puedes dar. Reconocimientos que solo tú puedes dar, premios que solo tú puedes dar, porque le doy bien a mi generación y no mal todos los días de mi vida. Séñame, séñame. Y yo te doy gracias por cada mujer aquí que proféticamente trajiste a este congreso este día. Yo te doy gracias por cada una de ellas. Yo no conozco sus casas y su situación familiar, pero sé que las amas tanto, que las reclutas en grupos, porque quieres levantar un ejército de mujeres que comanden la conducta moral de sus generaciones. Gracias. Eternamente gracias. Perpetuamente gracias.
que ama sus casas, ama a sus hijos.